¿Qué pasa, people? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Algoritmo Salvaje. Hoy vamos a hablar sobre mi experiencia cursando la FP de Desarrollo de Aplicaciones Web, DAO, en la educación pública a distancia. Te lo voy a contar todo, desde cómo entré en DAO, por qué me apunté, cómo fue ese primer año, cómo fue el segundo, cómo fue el tercero, cómo fueron mis experiencias y mis conclusiones al acabar de estudiar. Estos estudios tan demandados de FP en la educación pública a distancia, aquí en España. Así que si esta temática te interesa, suscríbete para no perderte nada. Y empezamos. Pero antes de empezar, un breve mensaje de nuestro patrocinador. Sabes que para entrar en el sector IT, además de la FP, hay otras vías. Una vía que podría interesarte sería la vía de Master Bootcamp, pero no te hablo del típico Master Bootcamp de 4 meses chiquitito, no. Te hablo de algo con mucho más contenido. Si te gusta el frontend, te propongo el Master de Frontend de Lemon Code, donde vas a aprender de profesores con décadas de experiencia en consultoría IT, vas a aprender a tu ritmo, sin agobios, online, con bolsa de trabajo, con TFMs que son proyectos reales, trabajo fin de máster, y vas a aprender desde conocimientos más básicos del frontend, como puede ser HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, React, Angular, Vue, Svelte, hasta conocimientos mucho más avanzados como testing unitario, testing end-to-end, ciberseguridad, arquitectura de React, etcétera. Aquí te dejo un vídeo donde te cuento mi experiencia cursando el máster de frontend de Lemon Code, que ya lo he acabado. Y ahora me dices, vale, Sergio, pero es que yo no soy de frontend, yo soy de backend. No te preocupes, puedes cursar el bootcamp de backend de Lemon Code. Nada que ver con el típico bootcamp al uso rapidito de 4 meses. No, esto es un bootcamp con chicha. Yo de hecho lo estoy cursando ahora mismo. ¿Y qué tienes en ese bootcamp? Además de lo que te he comentado antes, muy similar al máster en cuanto a condiciones, en el sentido de profesores con décadas de experiencia en consultoría IT, TFMs que son proyectos reales, en este caso sea proyecto final de Buscan, pero bueno, TFM, por simplificar. Tienes también bolsa de trabajo y, por supuesto, online para que lo puedas hacer a tu ritmo, sin agobios y compaginarlo con lo que sea que estés haciendo ahora mismo. Y tú me dirás, vale, Sergio, pero el backend es muy amplio. ¿Qué tecnologías voy a tocar? Pues mira, vas a tocar Node.js, Express, Mongoose, Mongo, GraphQL, .NET, Entity Framework, SQL Server, TypeScript, C Sharp, Heroku, Amazon, Azure, ¡boom! Así que nada, 100% recomendable. Más adelante, cuando lleve más tiempo cursándolo, haré un vídeo comentando mi experiencia, pero de momento estoy encantado. Y nada, te dejo toda la información sobre estas formaciones, el máster de frontend de Lemon Code y el bootcamp de backend de Lemon Code, ambos online, aquí en la descripción del vídeo. Y bueno, sin más, vamos a lo que nos ocupa hoy. ¿Cuál fue mi experiencia cursando DAO-DAM en la educación pública a distancia? Si acabas de llegar a este canal, es posible que no me conozcas, que no sepas mi recorrido, etc, etc, etc. En ese caso te dejo aquí un vídeo donde te cuento cómo empecé en el sector IT. Desde cero, yo soy psicólogo, estudié psicología, me especialicé, entre otras, en psicología de las organizaciones y del trabajo y estuve trabajando como IT recruiter hasta que di el salto al sector IT, pero ya desde el otro lado, desde el lado del programador. Por supuesto, si tienes cualquier duda que pudiera interesarte que habláramos en algún vídeo sobre el reclutamiento IT, déjalo aquí en comentarios, los procesos de selección, lo que queráis, y lo tendré en consideración para siguientes vídeos, porque por cierto, este vídeo me lo sugirió alguien, un seguidor de la comunidad, que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero es un seguidor que comenta bastante, y me pareció muy buena idea y dije, voy a hacer este vídeo. Así que los vídeos que pedís, yo los tengo en cuenta. Y bueno, no me enrollo más y vamos a ver. ¿Cómo se mete un IT recruiter en DAO? Sergio, cuéntame, ¿cómo un IT recruiter, un psicólogo, se decide hacer la FP de desarrollo de aplicaciones web? Para empezar, vamos a viajar al año 2017 y vamos a comprender el contexto. El contexto es el siguiente. Yo estoy en una startup pequeña de tecnología de desarrollo, una pequeña consultora, básicamente, y yo estoy con un añito y medio de experiencia de reclutamiento IT en ese momento, ¿no? Y realmente yo vengo
de la psicología. Es decir, yo soy psicólogo organizacional y del trabajo, que esto, yo comprendo que un programador no tenga ni idea de lo que es y piense que el IT Recruiter básicamente solo está para preguntarle, oye, ¿qué experiencia tienes y cuánto quieres cobrar? Y poco más, ¿vale? Y para venderte la empresa, por supuesto. Pero realmente, ¿por qué motivación hice yo psicología organizacional y del trabajo? Porque realmente es la rama de la psicología que estudia las organizaciones para optimizar el rendimiento de las empresas a través de la optimización de el rendimiento de los trabajadores. ¿Cómo optimizamos el rendimiento de los trabajadores? A través de la optimización de los factores psicológicos de los trabajadores. Es decir, todo este embrollo que te acabo de meter, básicamente te lo resumo en hacer que los trabajadores estén a gusto, contentos y tengan un entorno lo más fructífero posible para poder desarrollar su trabajo y rendir al máximo. Básicamente eso es lo que hacemos nosotros. Pero cuando llegas al mundo del reclutamiento IT, no tiene nada que ver con lo que tú has hecho en la carrera. Te das cuenta que realmente el mundo, el sector IT, al menos en España, en otros países, bueno, se podría ver, se podría hablar con IT Recruiter, con gente de gestión de personas, de recursos humanos. Si os interesa, dejadlo en los comentarios y me pongo a entrevistar gente en ese sentido. En otros países también te digo, aquí tengo un vídeo y te lo voy a dejar con Daniel Blanco, programador en Irlanda, que nos cuenta cómo él emigró a Irlanda. Sitio muy interesante y que a muchos os interesa muchísimo. Pero bueno, para no desviarnos, básicamente vamos a decir que aquí en España eso de entorno fructífero para que el trabajador dé el máximo rendimiento no se concibe. Aquí lo que se concibe básicamente es que el trabajador del máximo en el entorno que la empresa le facilite, que normalmente suele ser, y conozco mucha gente en el sector IT y muchos tipos de empresas, normalmente suele ser un entorno bastante caótico, bastante estresante, etc, etc, etc. Bueno, perfecto. ¿Qué pasa? Que mi día a día básicamente se resume en coger el teléfono, llamar o contactar ya sea por email, por LinkedIn, por InfoJobs, por teléfono en torno a 100 personas al día, entre 50 y 100, y realmente además de acabar con la cabeza como un bombo, no estoy a gusto porque realmente me empieza a aburrir. Yo soy una persona que es cierto que el reclutamiento IT al principio me molaba porque era como un reto, ¿no? El hecho de venderle la empresa a un candidato y conseguir que entrara. A mí me gusta el mundo de las ventas, entonces pues lo que tiene. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento que dices, vale, yo aquí ya veo que no tengo mucho más que aprender, me estoy aburriendo mucho y yo necesito aprender. En ese momento, y yo ya era alguien que tenía bastante curiosidad por el mundo de la programación, cuando los programadores pues tenía que reclutar algún perfil, yo buscaba en Wikipedia a ver qué era eso de la programación orientada a objetos, qué era eso de PHP, qué era eso de Java, qué era eso de un cliente y un servidor, etc, etc, etc. Bueno, perfecto. Total, que justamente en ese momento yo soy de Extremadura, de origen, aunque como todos los extremeños tengo, o como una gran mayoría de los extremeños tengo la mala costumbre de emigrar cuando cumple 18, y digamos que, pues bueno, veo que está el plazo abierto para inscribirse en la FP Desarrollo de Aplicaciones Web. Y yo en ese momento me apunto de una forma muy, muy ingenua. Yo me apunto con la mentalidad de, soy IT Recruiter, pero estoy un poquito ahora mismo aburrido, necesito salsilla, me voy a apuntar a esta FP. Me voy a apuntar aquí a online, a desarrollo de aplicaciones web y bueno, si me cogen bien y si no, no pasa nada. Yo lo quiero básicamente para reclutar mejor y que cuando un programador me cuente su experiencia, sepa de qué está hablando. Y yo lo hacía con vistas de, bueno, con esto me desmarco del resto de IT recruiters muchísimo, ¿no? Y voy a poder tener mejor crecimiento profesional, etc, etc, etc. Perfecto. Pues así aplico. Y cuando yo ya no lo esperaba, porque realmente apliqué prácticamente a última hora, en el último plazo, y yo daba por perdido que me fueran a admitir. Yo de hecho estaba viéndome tutoriales así un poquito de programación y de conceptos por mi cuenta. Pues bueno, me llaman por teléfono, me dicen que estoy admitido y que de qué asignaturas me matriculo. Yo en ese momento dije, bueno, esto es online a todas, esto es una FP, será más fácil que la carrera. No, 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 no. De hecho aquí tienes un vídeo de por qué más del 80 o hasta el 80% de los alumnos de primero en la FP abandonan en menos de 3 meses.
Por eso también tengo otro vídeo de cómo prepararte para DAO y DAM. Así que información muy útil que a mí me habría gustado tener en su momento y sigue viendo el vídeo porque te voy a contar por qué. Pues a ver, aquí yo ya estoy en la FP, ya me han admitido y ahora te voy a dar unos consejos generales y voy a hacer un pequeño de impasse, una pequeña pausa en la historia para poder darte información que te ayude a ti a la hora de matricularte a distancia y luego seguir contándote mi experiencia. Los consejos generales que te puedo dar si quieres estudiar DAO o DAM, porque realmente son primos hermanos, ¿vale? Si quieres estudiarlo en la pública online son los siguientes. Hay muy pocas plazas. Yo de hecho tengo la teoría de que me cogieron porque soy extremeño y eso significa que Extremadura es una comunidad muy rural y aunque quizás haya pocas plazas, también es cierto que yo creo que ha crecido bastante en los últimos años la demanda eh, por este tipo de estudios. De hecho, aquí te dejo otro vídeo donde te cuento cómo está el sector IT para programadores junior en 2023 y en 2024. Tienes ahí mi pronóstico. Pero bueno, en 2017 realmente tuve plaza en Extremadura. Toda la gente que conocí la admitieron. Se llenaron las plazas o casi se llenaron. Es decir, en Extremadura, por suerte, ahí me beneficié de ser una comunidad rural donde mucha gente joven sale de la comunidad a estudiar. Yo mismo salí porque no había psicología en Extremadura en aquel momento, ¿no? Entonces, el primer consejo que te doy es que apliques, si vas a hacerlo online y quieres hacerlo por lo público, que apliques en el mayor número de centros posibles. Porque realmente lo vas a tener muy complicado si aplicas en un solo centro que te cojan ahí. Es muy complicado. Y por otro lado, el otro consejo que te doy es que la normativa de cada comunidad autónoma, de los plazos, de qué requisitos hay de admisión, te la empapes bien. ¿Por qué? Por ejemplo, acabé por motivos de la vida en Castilla-La Mancha, pero yo el bachillerato lo tengo en Extremadura. Pues resulta que en Castilla-La Mancha, si no tienes el bachillerato de Castilla-La Mancha, eso ya te penaliza muchísimo. Y claro, el bachillerato no es algo como el empadronamiento, que haces una burocracia, lo cambias y ya está. El bachillerato no se puede cambiar donde lo has obtenido. Con lo cual yo, teniendo una nota media de bachillerato muy alta, de hecho creo que era 9,5/10 la que yo tengo, bah, quiero un empollón en el instituto, ya está, lo que hay. No es nada malo, ojo, Pero bueno, que simplemente que incluso con una nota media muy buena, yo no tuve plaza ni en primero ni en segundo en Castilla-La Mancha. Y en este caso era porque no tenía el bachillerato de Castilla-La Mancha. Entonces, si vas a estudiar, no sé, en Castilla-León, en Galicia, en Madrid, donde sea, mírate muy bien el reglamento. Porque igual resulta que eres de otra comunidad y dices, oye, pues tengo que aplicar en otra comunidad también para tener posibilidades de que me cojan, ¿no? Esta información que te estoy dando es muy valiosa porque de hecho la gran mayoría de gente ni la sabe. O sea que es información muy muy útil. Y ahora te voy a hablar de los profesores, sí. De cómo es el profesorado online en la pública. Hay excepciones, por supuesto, pero yo te voy a dar el perfil básico que yo vi durante los años que yo estuve en la educación pública. Que básicamente, ¿cuál era el perfil? Pues mira, el perfil era un profesor que no le gustaba el contacto con los alumnos o directamente estaba quemado, no lo sé, pero en líneas generales era un profesor que no le gustaba el contacto con los alumnos, que quería básicamente trabajar el mínimo y que de hecho los apuntes, pues que además os los voy a dejar aquí en la descripción, los apuntes porque os dejo el estándar, ¿vale? Los apuntes estándares de un determinado instituto, pero no difieren mucho a nivel nacional. Al final, lo único que difiere es si algún profesor pues decide innovar o, por ejemplo, en la privada que metan lenguajes de programación un poco más modernos. Pero en la pública, los apuntes que os voy a dejar aquí en la descripción del vídeo son prácticamente pues lo que vais a tener estudiéis en Galicia, en Andalucía o donde queréis estudiar, ¿no? Entonces, el profesorado online está bajamente motivado, te va a dar los apuntes del año pasado, te va a dar los ejercicios del año pasado y a la que te descuides te va a poner el examen que puso hace 2 años, 3 años. Es decir, es la ley del mínimo esfuerzo.
Y esto tú me dirás, vale, Sergio, pero ¿y esto a mí en qué me influye? Pues te va a influir mucho porque te vas a encontrar que vas a preguntar dudas porque vienes a la programación y no tienes ni idea porque igual vienes de derecho o de cualquier otra carrera. Yo venía de psicología y no te van a contestar las dudas o te las van a contestar con 10 días de retraso, con lo cual pues el trabajo que tiene una fecha de entrega se te va a pasar. Así que este es el profesorado, es lo que hay. Hay algunos profesores que hacen una labor muy noble en la FP a distancia. Yo creo y tengo información que en la pública es un poquito, o sea, en la pública, en la presencial, es un poquito distinta porque en la presencial, si tú le preguntas una duda a un profesor, no se puede esconder detrás de un ordenador para contestarte, te tiene que contestar. Pero a online es distinto. Pues tú le envías el email y luego, bueno, ya te contestaré y en fin. Pero bueno, no os quiero desanimar y ahora vamos a ver cómo yo estudié el primer año. Porque hemos quedado en que a mí me admitieron, vale, y ahora ya me admiten. Ya estoy ahí, ya me he matriculado de las 6 asignaturas. ¿Cómo estudiaba? ¿Cómo me lo montaba? ¿Cómo me sentía? ¿Cómo me fue el primer año? Te lo voy a contar absolutamente todo. Pero antes voy a hacer una pequeña pausa para beber agua, así que si te está gustando el vídeo, dale like, suscríbete para no perderte nada y venga, que seguimos. Pues nada, muchas gracias por ese like, muchas gracias por esa suscripción y seguimos, año 2017-2018. Yo estoy trabajando de 9 a 6, mis 40 horitas semanales como IT Recruiter. Salgo de la empresa, voy al supermercado, hago lo que sea y llego a casa y me pongo a estudiar. Me había cogido las 6 asignaturas, pero digo, mira, yo voy a empezar por la más difícil, programación, a tope. Bueno, pues el a tope realmente no me duró mucho. No me duró mucho no porque no me gustara la programación, sino porque no me enteraba de nada y la carga de trabajo era alta. En ese momento pues me mudé de ciudad también porque me permitieron trabajar en remoto. Todo esto antes de los horribles sucesos que ocurrieron en 2020, con lo cual, bueno, era un privilegiado en una época que el remoto no se llevaba. Y, y bueno, básicamente empezó a haber desequilibrio en mi vida en el sentido laboral, ¿no? Porque la empresa pierde el principal cliente, a mí me reduce la jornada, pero justo en ese momento yo ya había llamado al instituto y había dicho, oye, yo me quedo solo con programación, no puedo con las 6 asignaturas, pues yo me lo estaba tomando muy relajado realmente. Es decir, yo estaba estudiando la FP simplemente pues como alguien que se la quiere sacar tranquilamente para luego ser mejor IT recruiter, ¿no? Y como todavía no estaba en ese momento, que es como cuando estás subiendo a una montaña, que te cuesta y tienes que hacer un esfuerzo, pero cuando llegas arriba ves la vista y dices, madre mía, ¿no? Ahora comprendo por qué he hecho este esfuerzo, ¿no? Pues a mí me pasaba realmente igual. Yo me estaba leyendo los apuntes y bueno, ¿qué es un constructor? ¿Qué es una clase? ¿Pero qué es un objeto? Y no, los apuntes estaban hechos muy poco, de una forma muy poco didáctica, de forma que yo realmente no voy a decir que no estudiara, porque sí que estudié, pero me bloqueaba muy fácilmente y perdía mucho tiempo en bloquearme. Y en aquella época, en 2017, a ver, había contenido de programación en YouTube, pero no había ni un cuarto de lo que hay a día de hoy. Entonces realmente había un, había un profesor que explicaba bastante la asignatura de programación de la FP online, pero el problema es que lo que te explicaba eran vídeos demasiado densos, demasiado largos y yo decía, vale, tengo poco tiempo. Si me veo estos vídeos es que realmente pierdo muchísimo tiempo que necesito para estudiar. De forma que realmente, pues bueno, que básicamente me quedé con una asignatura, chavales. Eso es lo que hay. Me quedé con programación, llamé al instituto y a los pocos días de quedarme con una asignatura y desmatricularme, me dicen de la empresa que pasó a media jornada, que habría sido el escenario ideal para poder con las 6 asignaturas, ¿no? Total que bueno, veo un poco ahí cómo me montó la vida, porque realmente a media jornada pues no llegaba ni a final de mes. Y, y bueno, pues programación no soy capaz de sacarla. Es decir, veo que me quedan 2 o 3 meses para el examen, que estoy muy atascado. Llamo a algún profesor de clases particulares, me dicen que en ese tiempo no hay mucho que hacer. Y bueno, pues yo ya me mentalizo
no presentarme, no presentarme a la convocatoria para que no me corra y el año siguiente volver a matricularme en las 6. Total, que empiezo un poco, pues nada, a hacerme unos tutoriales por internet, un poquito, coger un poco de base, viendo que los apuntes eran muy teóricos, ¿no? Total, en ese intervalo, hasta septiembre del año siguiente, pues resulta que la empresa, bueno, a lo largo de ese año empiezan a hacer rondas de despido porque la empresa se está yendo literalmente, bueno, comprendo lo que tenían que hacer los CEOs, ¿no? Es decir, si hemos perdido el principal cliente, pues hay que reducir costes. Y bueno, en la cuarta ronda de despidos ya cayó. Y bueno, en ese momento yo ya, la programación cada vez me había picado más durante todo ese año. Yo ya tenía un dilema grande de, oye, a ver, yo quiero tirar por aquí, pero no estoy seguro. Y en ese momento es como que lo tuve muy claro. Fue como, a ver, estoy haciendo algo, Sergio, que no tiene que ver con psicología, porque el reclutamiento IT y la psicología se parecen como un balón de plástico a un balón de fútbol profesional. Bueno, son balones, pero entiéndeme, no tiene mucho que ver. Y en ese momento yo lo que hago es un all-in. Digo, mira, yo quiero tirar por programación. Yo realmente estoy muy aburrido del reclutamiento IT. Sé que lo que a mí me gusta hacer de psicología, las empresas no lo valoran. No, es decir, no van a crear un puesto para que tú te dediques a eso, la gran mayoría. Con lo cual, programación all-in. Y bueno, fue una apuesta bastante arriesgada, ¿no? En el sentido de que ni siquiera tenía dinero para acabar la FP. Básicamente me fundí los ahorros haciendo la FP y dando clases particulares para poder costearme. Y claro, tenía una agenda un poco de ministro, ¿no? Porque yo tenía las clases online, iba a clases particulares, a la vez yo daba clases particulares y bueno, venía de psicología, que esto que no se olvide. Que yo sé que eso lo repito mucho, pero es que la psicología y la programación se parecen como un pulpo a un gato, que no se parecen nada. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente mi experiencia ese primer año, aunque fue buena, lo acabé aprobando todo, pero yo tuve que ir a clases particulares. Además recuerdo que empezamos, pues no me acuerdo nunca el número exacto, pero no recuerdo si éramos 180, o sea, 80 o 150 en matriculados. Yo lo que sí que recuerdo es que el primer examen de lenguaje de marcas de marzo, estábamos 5 personas. Y también recuerdo que yo pensaba que DAO, pues bueno, iba a ser un poco como... Yo decía, bueno, si me he sacado psicología, me he sacado los másteres, además yo me saqué 2 másteres a la vez, el de psicología organizacional y del trabajo y el de psicología deportiva online, y haciendo práctica. Yo decía, bueno, esto tiene que ser pan comido comparado con una carrera o los 2 másteres que yo he hecho. Y a ver, es complicada la FP. No, de hecho, de 150 a 80, que no me acuerdo, a 5 que nos presentamos allí en el primer examen de lenguaje de marcas, pues imagínate, ¿no? Pero veías que todo el mundo abandonaba, ya tenías esa presión de, mira, yo no voy a abandonar, yo esto me lo voy a sacar sí o sí. Y luego además, bueno, una experiencia con los profesores pues muy mala, ¿no? Porque tú tenías dudas y además ese fue uno de los detonantes de que yo acabara en clases particulares, que yo les enviaba preguntas a los profesores y además les enviaba mucho porque quería comprender bien todo y no me contestaban. Es decir, me contestaban con 7 días de retraso, con 10 días de retraso, pero la entrega igual era dentro de 3 días y eso no era serio, eso no... A mí me dio honestamente vergüenza ajena lo que yo viví como estudiante online en la pública, que por cierto, si tú también tienes experiencia en la pública online, déjalas aquí para que pues la gente las pueda leer y pueda ver realmente cómo es estudiar una FP de desarrollo de aplicaciones web, DAO, en la educación pública española. El temario era horrible porque el temario pues era temario reciclado de otros años que te lo ponían ahí y es que además estaba súper obsoleto y bueno, eso era una dejadez tremenda. Y luego, bueno, si tú dijeras que los exámenes se basaban en el temario, pues bueno, pero es que los exámenes no se basaban en el temario.
Yo recuerdo el lenguaje de marcas que prácticamente solo vimos XML y de lenguaje de marcas es que no vimos prácticamente nada, HTML y CSS, y llegamos al examen y todo era HTML y CSS. Y además un HTML y CSS que habíamos hecho un trabajo chorra en todo el año. Que yo me acuerdo que saqué un 3 o un 4 en febrero y hablé con el profesor y le dije, ¿pero esto qué? Y bueno, él me dijo, no, esto como está en el temario, digo, ya, ya, pero en el temario hay un tema de esto, quiero decir, que yo encantado de que lo ponga. De hecho, ahora con el tiempo veo que ese profesor realmente nos puso algo que era útil para la vida real, a diferencia de XML, que normalmente tú no vas a estar ahí haciendo cosas con XML, normalmente, ¿vale? Yo ahora lo estoy viendo en el trabajo por primera vez en mis 2 años que tengo experiencia en el sector IT y simplemente es porque Java sí que trabaja más con XML, pero en fin, lo que quiero decir que acabo el segundo año y ojito con lo que voy a contar, ¿eh? ¿Os acordáis que yo en primero no solo me desmatriculé de todas las asignaturas, sino que programación lo dejé correr porque como no corría la convocatoria, bueno, pues me encontré que programación sí que corría la convocatoria y que además la suspendí en el primer examen y en el segundo me jugaba que no me echaran de la FP, porque si suspendes 4 veces la misma asignatura, es decir, 4 exámenes, adiós, tienes que pedir convocatoria de gracia. Y te acuerdas también que no tenía dinero para acabar la FP, ¿no? Con lo cual a mí si me echaban yo tenía una presión tremenda y además, bueno, el profesor también le dio el toquecito de clase, ¿no? Hay profesores de estos que les gusta innovar, que dicen, bueno, yo es que Java Swing, eso está muy visto, eso hay mucho en internet. Yo, Java FX. Y Java FX básicamente es una, no sé si llamarlo librería, creo que sí, que lo podríamos considerar una librería. Sí, bueno, librería o framework, una de las dos. Realmente yo diría que, bueno, no voy a entrar en ese debate, ¿vale? Pero simplemente te permite hacer aplicaciones de escritorio e interfaces gráficas con Java, perfecto, muy bien, pero tú buscabas en internet y no había nada. Y de hecho, es que no había nada por ningún lado de JavaFX, ni siquiera venía en el temario, y yo dependía de ser bastante ducho en JavaFX para poder aprobar la asignatura, porque si no me echaban de la FP. Y mi apuesta por DAO se iba bastante al carajo, porque realmente no tenía medios económicos pues, para poder irme a una privada, para poder hacer otra cosa en ese momento. Entonces, bueno, aprobé. Pero quiero decir, Mm, esto lo estoy contando porque quiero que veáis que mucha gente se puede pensar, no, es que hacer DAO online, bueno, lo haces online, no va a haber problemas, todo va a ser muy bonito. No, no, eso es un esfuerzo y además un sacrificio muy grande porque este tipo de incertidumbres probablemente, salvo que tengas un profesor muy bueno, que yo en toda la FP, honrosas excepciones, diría que menos del 15% de los profesores yo puedo decir que han sido buenos, mucha mediocridad y algunos profesores muy, muy malos. Y no digo malos porque no supieran, probablemente tendrían el conocimiento, pero el nivel de dejadez, de pocas ganas de trabajar que tenían, hacían que realmente su objetivo de enseñar, pues realmente no se cumpliera, ¿no? Pues bueno, total que llegamos a segundo de DAO. Yo paso a segundo de DAO, que bueno, que por cierto te dejo un vídeo aquí con las asignaturas de primero de DAO y Dan, que son las mismas, pero además te dejo aquí un vídeo con las asignaturas de segundo de DAO, ¿vale? Para que sepas a qué te enfrentas. Bueno, segundo de DAO yo ya tenía ciertas tablas, de hecho, en cuanto aprobé programación, me puse ya ese verano con las clases particulares a prepararme desarrollo web en entorno servidor, básicamente PHP, y desarrollo web en entorno cliente, básicamente JavaScript. Y segundo sí que lo llevé mucho mejor porque el primer lenguaje de programación es el difícil, una vez que realmente ya el primer lenguaje de programación lo has aprendido, ya el resto se parece, ¿no? Es decir, pues yo qué sé, JavaScript, vale, es un lenguaje de programación orientado a prototipos, pero tú también tienes objetos y dices, ah, vale, esto lo vi en Java, con lo cual ya empiezas a hilar cosas. Pero bueno, segundo, ¿cómo fue? Pues segundo fue otro año parecido a primero a ver, parecido en el sentido de que la dejadez de los profesores fue absoluta, en el sentido de que teníamos, bueno, nos llegaron, reciclaban a tal nivel los trabajos de otros años
que nos mandaron un trabajo que era con... No me acuerdo el nombre del programa, ¿vale? Pero era de Adobe. Y era... Eso era la asignatura de diseño de interfaces web. Y el caso que era una herramienta de Adobe que ya no se usaba, que la habían deprecado y que ya directamente ni siquiera te la podías descargar, ¿vale? Pues teníamos un trabajo con esa herramienta, el profesor no se había dado cuenta y se lo tuvimos que decir nosotros y nos mandó otra herramienta de Google que era una chorra. Y bueno, resumen, que el nivel era ese, de enviarte a hacer trabajos que no podía hacer porque el programa con el que lo tenías que hacer estaba deprecado. El nivel era asignaturas que realmente el profesor no te ponía trabajos prácticamente y asignaturas de programación, ojo, y luego llegabas al examen y se flipaba un montón, ¿no? Y de hecho yo estuve a punto también de... Con todo aprobado, solo me quedaba una asignatura, desarrollo web en entorno servidor, pues estuve a punto de repetir con una asignatura porque el profesor en este sentido era un genio, no te... Hicimos literalmente seis trabajos de PHP en todo el año. Y luego llegamos al examen y te encontrabas cosas que no habíamos visto. Y además luego la recuperación era 15 días después. Entonces, bueno, mucha presión, de nuevo. Y además, aquí ya estamos en 2020. Es decir, la situación 2020 era la que era, el trabajo estaba como estaba, y yo no tenía medios económicos y suspendía de alargarlo más, porque en ese momento yo estaba casi sin ahorros. Y las clases particulares era mantenerte un poquito a flote, ¿no? Entonces, bueno, conseguí aprobar y ahora vamos a las prácticas y el proyecto final. Porque es que el nivel de dejadez era tal, es que lo que os voy a contar ahora a mí me parece surrealista. Yo me busqué un sitio de prácticas, estamos hablando de 2020. ¿Sabéis lo que ocurrió en 2020? Perfecto. Pues en aquella época no se contrataba a nadie y tú tenías que buscarte o tenías que hacer el máximo esfuerzo, ¿no? Por intentar caer en un sitio de práctica que fuera una consultora, una empresa un poquito grande, que supieras que luego te iban a contratar. Vale. Yo la busqué. Y además busqué una que estaba literalmente andando de mi casa 5 minutos. Perfecto. Pues resulta que yo me encargué de todo, hablé con el director de la sede de la empresa y estaba todo ya palabrado. Solo faltaba que el profesor, o sea, que el director de la empresa, de la sede, se reuniera con mi profesor de la FP, el que llevaba el tema de las prácticas, y firmaran el acuerdo. Solo faltaba eso. El trabajo estaba ya hecho, yo me había encargado de hacerlo. Pues bien, el profesor, por el simple hecho de no tener una reunión de una hora, de media hora con la persona de esa empresa y firmar el acuerdo de práctica, me mandó donde le dio la real gana. Como al resto de alumnos, ¿eh? Yo no fui especial. Pero bueno, yo caí en una empresa que su negocio no era la tecnología. De hecho, lo que hacíamos allí básicamente eran cosas un poco de almacén. Teníamos un programa para el almacén, para la gestión de la tienda, ¿no? Era una tienda. Y ahí los becarios iban rotando, es decir, ahí nosotros éramos becarios y no te iban a contratar de ninguna a ninguna, eso estaba clarísimo, ¿no? Entonces, ese es el nivel de dejadez que yo me encontré en la educación pública online, que yo estaba rabiando porque decía, además, esto ahora me cae a unos 45 minutos de ida y 45 minutos de vuelta de mi casa en coche, me, según el tráfico, ¿no? Pero media hora 45 minutos. Además gasto gasolina, que no iba precisamente bien de dinero en aquel momento. Y encima es mañana y tarde, es horario partido, con lo cual tengo menos tiempo aún para hacer el TFM, que lo tengo que entregar en diciembre porque si no, no apruebo. Y si no apruebo, pues realmente yo ahí ya estaba prácticamente sin dinero. Necesité un poco de ayuda familiar en ese sentido. Y aquí viene lo importante de los idiomas, ¿no? Es decir, yo ya sabía que esa empresa no me iba a quedar, además no quería quedarme, me hubiera quedado en caso de extrema necesidad, pero realmente es que la programación que se hacía allí, el jefe de proyecto era un chavalín que lo habían contratado el año anterior, que además no hacía programación, es decir, hacía programación, pero hacía también redes sociales, hacía diseño gráfico, hacía un poco de todo. Y yo sinceramente quería programar. Entonces,
Yo en las prácticas programé, pero yo digo, es que aquí si me contratan, es que igual me toca llevar las redes sociales, igual que no tengo ningún problema si llevo las redes sociales del algoritmo salvaje, pero entiéndeme, yo en mi horario laboral quiero programar, quiero crecer como programador. Entonces, bueno, el caso que conseguí trabajo antes de hecho, de acabar la FP y la práctica, gracias bueno, vous parlez français, c'est ça, los idiomas. Yo hablo francés, con lo cual encontré trabajo en una multinacional que da servicio a clientes franceses. Y bueno, esa es la historia de la FP. Ahora la pregunta, ¿cómo habría cambiado todo si yo hubiera elegido la privada? Pues bueno, te dejo aquí un vídeo donde hablo sobre dónde puedes estudiar DAO y tal, porque hay un montón de centros y creo que ese listado te va a ser muy útil, pero yo creo que en la privada las cosas hubieran sido muy distintas. Y de hecho ahora mismo pienso que hubiera sido un ahorro de dinero para mí, ¿no? Porque es cierto que en la privada, bueno, te puede salir el año en torno a 1.000 euros, igual la FP en torno a 2.000 aproximadamente, pero vas a tener profesores que te contesten, el sitio de prácticas probablemente te van a dejar que tú lo busques y que hagas el convenio de prácticas. Entonces realmente creo que habría sido todo mucho más fácil y habría aprendido tecnologías modernas, ¿no? Aquí yo fui a lo... Ay, también fue una circunstancia muy específica, pues yo cuando me metí en la FP no sabía que luego iba a dedicarme al 100% a esto, ¿no? Eso fue, lo fui descubriendo, ¿no? Pero básicamente yo creo que si yo ahora mismo volviera a la misma situación, apostaría por la educación online privada, porque creo que el nivel de dejadez no puede ser mayor que la pública. O sea, sería muy complicado. De hecho, tenemos un artículo en la web de Algoritmo Salvaje de un compañero de Algoritmo Salvaje que estudió la FP. Bueno, y tenemos más experiencias, ¿no? Que han estudiado en distintas escuelas online. Y bueno, en líneas generales la información que tenemos es mejor que la pública, ¿vale? Ahí ya digo, en el vídeo hay un vídeo donde lo cuento con más detalle, que es el que os acabo de dejar y también os lo dejo en la descripción del vídeo. Y ahí cuento más sobre si pública o privada, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son mis conclusiones, no? Pues por finalizar un poquito el vídeo. Pues bueno, las conclusiones son que realmente a mí me da mucha pena que la educación pública esté como esté, ¿no? Es una educación que pagamos todos los meses con nuestros impuestos, que es una educación para la gente que no para la gente que no puede permitirse ir a la privada, pero entiéndeme. Hay gente y muchas veces dices, no, yo voy a la pública porque tiene una excelente calidad y además es pública, perfecto. Pero hay mucha gente que no puede permitirse esa opción de si es malo en lo público ir a lo privado. Y mucha gente no se lo puede permitir. Yo en su momento no me lo podía permitir. Y bueno, yo siempre estudié en la pública además. Pero quiero decir, me dio mucha vergüenza ajena la situación de la educación pública online en España, en concreto en esta FP. Igual hay otras FP que están muy bien, pero yo estuve en dos institutos, estuve en esta FP y además, bueno, conozco gente que lo ha hecho en otros institutos y la situación es bastante similar. Entonces me da vergüenza ajena, punto uno. Y punto dos, la conclusión que yo saco es, fue un sufrimiento, un aprendizaje, a ver, fue un aprendizaje, por supuesto, pero con mucho sufrimiento innecesario. Porque realmente la tensión a la que te ves sometido cuando tienes que ir a examen y que sabes que si no lo apruebas te echan del centro, esa sensación de soledad de cuando te metes en programación no entiendes nada y te tienes que buscar un profesor particular porque los profesores que están cobrando además salarios que no están nada mal en la pública no hacen su trabajo o al menos no lo hacen adecuadamente. Realmente fue una situación pues muy lamentable. Por supuesto, hay profesores buenos y hay excepciones honrosas. Online siempre, ¿eh? Yo digo que en presencial la cosa cambia, ¿eh? Pero online esa era la experiencia. Y nada, bueno, pues esta es mi experiencia estudiando DAO en la pública, a distancia, en España. Si te ha gustado el vídeo, dale like, que ayuda muchísimo al crecimiento del canal. Por supuesto, suscríbete para no perderte nada. Y puedes colaborar con el canal haciendo un comentario super thanks. Yo contesto siempre todos los comentarios, pero si quieres que conteste el tuyo antes, con prioridad, puedes dejar un super thanks a partir de 2 euros. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias de corazón. Algoritmo Salvaje está para serviros a vosotros, para haceros la vida más fácil.
Y sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. A la próxima, mes amis.